Hoy es 21 de septiembre del 2014, perdón, del 2025. Son las 15:08, 15:09. Estoy con Daniel Pedraza, un colombiano asilado en Washington, D.C., Distrito Capital, tengo entendido. Justamente es una de las personas, de las pocas personas que conozco que tienen una gran pasión y sueño por la utopía de la paz. Hoy se supone que es el Día Internacional de la Paz, que aquí estoy mostrando, se conmemora anualmente desde el 21 de septiembre de 1982 y se aprobó el 30 de noviembre de 1981 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. A nivel personal, hoy puntualmente conmemoro 11 años de haber empezado a venirme por la noche de Bogotá, Antioquia. Justamente hace 11 años estaba con el señor Leonardo Martínez, que allá nos conocimos, y el señor Edgar, no recuerdo el nombre, en un evento que hicimos en la Universidad de los Andes. No, participamos en la Universidad de los Andes, un evento que patrocinó Google, y en este caso hace 11 años se empezaron a presentar pública y concretamente iniciativas anticorrupción usando tecnología y ciencia. Este evento era de ciencia y tecnología desde el 19 hasta el 21 y justamente hasta ahora, más o menos este evento terminó a las 5, estábamos presentando esta iniciativa y fue apoyado por el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación. En este caso, voy a poner en consideración la coincidencia que se dio frente a lo que implica el hecho de lo que implica la corrupción frente a lo que pueda llamarse la paz. Entonces, frente a esto, con Daniel hicimos el año pasado y junto a Alfredo Henao y Alexander Jiménez una tutela a las Naciones Unidas porque es tan absurdo que las Naciones Unidas violan derechos humanos, organización que debería ser el faro global en respeto a derechos humanos. Entonces, partiendo de ese principio, pues voy a cerrar qué estaba pasando hace 11 años. En este caso, en esta iniciativa, y qué pena voy a usar unas palabras que quizás suenen grotescas, pero es un poco también para que las personas lo entiendan. Eh, Se presentó una manera para cambiar el método NIPU para poder revisar cuánto cuestan los daños en las mallas viales. En ese caso, pues Edgar, que es ingeniero electrónico, presentó una iniciativa para usar sensores sobre las mallas viales y en la iniciativa se presentó el problema que hay sobre cómo se hace en este momento. Para esa fecha tengo entendido que la manera en la que se estima que se revisa el costo de una malla vial es poner unas personas a que hagan unos muestreos estadísticos en las calles y con eso estiman el posible daño. Entonces, pasa una persona en una vía y en una calle, tanto como puede decir que hay 10 huecos o 10 daños en las mallas viales, pueden ser 20 o 5, ni idea. El caso es que el método ni pues ni puta idea porque ese método no es preciso. Ahora, en esta iniciativa que quedó en el tercer puesto, y vuelvo y reitero, qué pena la grosería, pero muchas personas les da risa eso, y eso es importante también, eh, se propuso ponerle unos sensores a vehículos para así como funciona Google Maps, que estábamos en un evento de Google y que esta semana estuve con una persona que la conocí personalmente de Colombia que trabaja en Google Workspace y era un evento de colaboración. Van a pasar 11 años de una iniciativa que se planteó con Google en un evento ayudado por Google y en este caso, así como funciona Google Maps, tener vehículos por las ciudades revisando con sensores los daños de las mallas viales para poder tener precisión de cuánto cuesta. Mira, aquí por ejemplo estoy poniendo una noticia que dice que para reparar la malla vial de Bogotá se requerirían 5,4 billones de pesos. Y esto aquí parece que es estimado a lo NIPU, ni puta idea si son 5, 4, 3, porque eso no es preciso. Y van a pasar 11 años, o sea, ya pasó una década, pasó Santos, pasó Duque, pasó Petro y no ha pasado, qué pena con la grosería, ni puta mierda. O sea, 11 años, como lo decía Notas de Voz el día de hoy, y esto es lo más absurdo. Ahora, frente a esto, ¿cuál es el punto? Se está hablando que hoy es el Día Internacional de la Paz. A las Naciones Unidas ha pasado más de un año desde que le pusimos una tutela y las Naciones Unidas
hicieron cuanto artificio de engaño para decir que ellos no estaban obligados a responder. Aquí estoy tratando de buscar cuál fue la tutela y no hicieron nada. Ahora, aquí voy a mostrar algo que muchas personas no saben. Esta es la resolución 217A de las Naciones Unidas después de que se proclamaron en la sesión plenaria 183A de un 10 de diciembre de 1948. Acá hay un apartado B que dice el derecho de petición. Este apartado B dice, la Asamblea General, considerando que el derecho de petición es uno de los derechos esenciales del hombre, en ese caso pues está el machismo del hombre y la mujer o de los seres, según lo reconocen las constituciones de muchos países, habiendo examinado el artículo relativo a las peticiones que figura el documento AC3-306, no tengo ni idea qué documento será ese, ahorita miro a ver si aparece, así como a las enmiendas a este artículo depositadas por Cuba y Francia, no sé qué puso Cuba y Francia, decide no tomar medida alguna a este respecto durante el actual periodo de sesiones, por lo que ruega al Consejo Económico y Social se sirva a invitar a la Comisión de Derechos del Hombre a que proceda a un nuevo examen del problema de las peticiones cuando examine el proyecto de pacto relativo a los derechos del hombre y a las medidas de aplicación a fin de que la Asamblea, en el curso de su próximo periodo ordinario de sesiones, pueda estudiar qué medidas se deban tomar si hay lugar a ello respecto al problema de las peticiones. Van a pasar 8 décadas. En el 2028 se van a cumplir 8 décadas después de haber hecho esto. Aquí queda constancia que dice que van a revisar en el próximo periodo de sesiones, no tengo ni idea qué pasó. Y esto es gravísimo porque mandémosle petición a las Naciones Unidas. Mi primera petición a las Naciones Unidas la tengo acá, se hizo el 10 de junio del 2022, antes de cambiar de delincuentes en el Congreso. Y qué pena si parece agresivo, despectivo, pero honestamente yo fui un agente del CTI no remunerado y tengo pruebas para decirle delincuentes. ¿Por qué? Prevaricato por omisión, estafa y concierto para delinquir basado en sus presuntas funciones como congresista. El caso, mira, aquí es una primera petición que le envié a la ONU. Esto jamás se ha contestado. Lo único que me gané fue que algunos de los que tuve en LinkedIn me bloquearan. Eso desde esa época se está presentando algo. Ahora, concretamente, con Daniel Pedraza y otras 2 personas iniciamos una tutela, a ver si la encuentro por acá. ¿Cuál fue? Recurso de reposición. A ver, creo que es esta, si mal no me equivoco. Acción de tutela. Vamos a ver, creo que es esta. Y voy a revisar qué se planteó. Entre las pretensiones estaba la gravedad de que violan derechos humanos. A ver si es esta. Esta es, sí, aquí está. Esta es la versión, esto se empezó el julio 2, se terminó la versión 1.2 el 4 de julio, que celebramos, Estados Unidos conmemora su independencia y nosotros proclamamos 23 años de la Constitución de Colombia. Esta última versión se hizo el 9 de julio a las 3:52. Eventualmente, si continuamos, habría que hacer una nueva versión. Bueno, en este momento, ¿qué está sucediendo? Y que aquí se mandaron cuántas entidades de la ONU y otras áreas, 84. Listo. Eh, en este caso, hay un problema con la ONU y es que la misma ONU pues no respeta las peticiones, lo cual afecta a que se garanticen otros derechos. Según lo que tengo entendido, la ONU está pensada para mantener la paz internacional. A ver, misión ONU, vamos a ver qué es lo que se supone que se hace. Hay una frase que dice, lo que no se puede medir no se puede mejorar, lo que no se puede mejorar se degrada siempre. Vea, supuestamente la ONU debe mantener la paz y la seguridad internacionales, proteger los derechos humanos que los violan, y frente a esta situación se está planteando la violación del derecho humano 27. El derecho humano 27 se supone que nos da el derecho a participar y disfrutar del progreso científico y los beneficios que él resulten. ¿Qué se está planteando en este momento? El hecho de que a la ONU se le leen peticiones con hipótesis, por ejemplo, cuantificar la paz es parte del método científico, porque hay una frase que dice, lo que no se puede medir, no se puede mejorar, lo que no se puede mejorar se degrada siempre. Yo no conozco que la ONU tenga algún tipo de indicador de desempeño, de cumplimiento anexado a lo que tenga que ver con la paz. Ahora, existe el índice de paz global, que este año vino una persona a Colombia, estuvo en Nariño, no nos pudimos conocer personalmente, y frente a esta manera de medir la paz, que no tengo ni idea la ONU qué tanto ha aportado, por ejemplo, a esta manera de medir, que ni siquiera está la discusión de cómo medimos la paz. Dice la ONU mantener la paz, pero
¿Mantenerla cómo? Pues si ni siquiera se mide qué es la paz. Pues parte que eso es ciencia, ¿no? ¿Qué carajo es la paz? Y parte incluso de lo que planteó la ONU es el ODS 16, que implica es el objetivo de paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, en este sentido, primero, no conozco que la ONU, y ojalá esté equivocado, tenga una manera en que mida la paz. Solamente conozco que hay un índice que llama el Índice Mundial de Paz. A las personas de ese índice se les planteó, además de esos 23 parámetros, hace falta incluir las necesidades y los deseos insatisfechos, incluso hasta los sueños. Necesidades, sueños y deseos insatisfechos. Para mí, gran parte de los conflictos parte de ese problema, porque si una persona no puede atender sus necesidades y deseos, puede llegar al crimen para poder justificar su proceder o su actuar y cometer crímenes. Pero bueno, eso es una hipótesis, no estoy diciendo que tenga que ser, es algo que no se ha evaluado. Tengo entendido que así funciona la ciencia y aquí pongo en consideración otro documento que se hizo el 9 de abril de 2025, el Día Nacional de Colombia, que es uno apenas de los 190 y pico de países que están presuntamente conectados con la ONU, que se honra y se conmemora la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Aquí, en este caso, el caballero Daniel Pedraza es víctima del conflicto armado, puntualmente es víctima de homicidio, su hijo falleció por homicidio por el conflicto armado, yo he sido víctima de desplazamiento forzado, víctima de calumnia en caso del conflicto armado, y en este caso, este documento también se está planteando que no solamente serían las víctimas de conflicto armado, sino víctimas de todo tipo, víctimas de políticos, víctimas de fiscales, jueces y magistrados, víctimas de banqueros, también hay víctimas de economistas y financieros. Y este documento pretende predemostrar, preargumentar y prejustificar la correlación, causalidad, conexionalidad y consecuencialidad de las violaciones del derecho humano 27, que esto es tan absurdo que a la ONU, un ejemplo, se le ha propuesto una herramienta como la red social Mindser para conectar la humanidad por más de 20 criterios, entre ellos objetivos, problemas, hipótesis, experimentos, misiones, visiones, etcétera, y no han prestado ningún tipo de apoyo, incluso proponiendo donarla a la ONU, a la humanidad total, parcialmente, no han hecho absolutamente nada. Ahora, vamos a un punto del trabajo que está haciendo la ONU, que si la ONU en este momento está funcionando, mal que bien es por los impuestos que pagan personas de todo el mundo, que paguen más los países desarrollados, lo que sea, pero eso no se sostiene si no los estados no le aportan a eso y el dinero de los estados es fruto del esfuerzo de toda la humanidad. Es decir, ahí debería existir hasta el delito de prevaricato, porque eso es como el estado del mundo si se quisiera llegar a ese punto, que es eventualmente un objetivo pertinente. Ellos, justamente este 27 de septiembre, se van a cumplir, si mal no estoy, 27, 10 años desde que proclamaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos hablando de hacer herramientas para conectar por objetivos. Esos objetivos no están medidos. Incluso el índice de progreso social, que tiene afortunadamente una alianza con un área de la ONU, eh, planteó que esos objetivos no se van a lograr en el 2030, sino en el 2092. Ahora, la hipótesis de esta organización es que los objetivos no se van a lograr por dos razones: por violación de derechos humanos y por inacción global, inacción que tiene tanto esa organización como la ONU. ¿Qué pasa con violación de derechos humanos, que es la hipótesis? Esta organización, el Índice de Progreso Social, también viola derechos humanos, porque ellos tienen la hipótesis de que no hacen el 2030 y 2092, que por lo menos globalmente le respetan la hipótesis, y se les está planeando una hipótesis sobre su hipótesis, que esos derechos no van a lograr nunca, porque no están teniendo en cuenta, tienen un problema de reduccionismo, que se están agotando los recursos naturales no renovables, y eso es un asunto que la ONU no quiere discutir. Tienen las COP de biodiversidad, de cambio climático, cosas de contaminación, y la ONU no considero que haya absolutamente nada que estén haciendo sobre el problema de la escasez gradual, el agotamiento definitivo, lo poco mucho de todos y cada uno de los recursos naturales no renovables, aspecto que va a afectar profundamente la paz mundial. Y Einstein decía, no sé cómo era la tercera guerra mundial, pero si hay una cuarta será con palos y piedras. Eso no es una violación al derecho humano 27, se plantean hipótesis. Por ejemplo, este año hice un documento todo enero planteando que eventualmente la deuda mundial no se puede pagar porque no hay recursos naturales no renovables. La ONU tampoco responde nada, ni nadie, ni jueces, ni fiscales, ni científicos, nada. ¿Eso no es una violación de derecho humano 27?
Otro documento que se le envió a los jesuitas, al Vaticano, que manejan una cantidad de universidades, de recursos para apoyar un proceso de paz. Respondieron los jesuitas que deberían tener la autoridad moral que porque siguen los principios de Jesús, no sé qué, la Biblia, que no les interesa. Estamos hablando de iniciativas de paz. Ahora, ¿cómo quienes tienen el poder en este momento, como los políticos, que es lo que proponemos en el proceso que venimos trabajando con Daniel, un proceso de paz posiblemente real lo proponemos causalizado, correlacionado, consecuencializado y eh, conexionalizado con el índice de paz mundial, incluso prometiendo mejorarlo, y que no esté liderado por los políticos ni por los victimarios, sino por las víctimas y víctimas de todo tipo, incluso en este caso, víctimas de la ONU. Me considero una víctima de la ONU y de los funcionarios de la ONU porque no hacen absolutamente nada. Y en este documento por eso está el logo de la Corte Internacional de Justicia, porque justamente algo que está planteando parte como ahorita que ya existe el nombre de la Red Mundial de Víctimas de Fiscales, Jueces y Magistrados, que se llama Impunarquiax, y es la paradoja del anarquismo judicial. La pregunta es, ¿quién, quiénes, cómo, qué, cuándo, etcétera, deberían, podrían juzgar a los que juzgan, juzgar a los que investigan, investigar a los que investigan, investigar a los que juzgan? Eso técnicamente es un concierto para delinquir. ¿Cómo van a juzgar personas derechos cuando ellos mismos violan derechos? Esto es lo más absurdo. Bueno, esto no es absurdo, está es la realidad. Pero para mí, hoy, que se supone que es el Día Internacional de la Paz, que se han hecho durante 11 años acciones muy concretas, como hace 11 años que estaba proponiendo que recursos que se pueden estar robando estos delincuentes de los políticos, en el caso puntual de Colombia, mire, 5,4 billones dice el IDU que cuesta reparar toda la malla del de Bogotá al método NIPU. Ni puta idea si eso cuesta 5, 3, 2, ni idea. Han pasado 11 años, que 11 años es lo más absurdo, que incluso volviendo a la realidad de Colombia, el derecho constitucional 40, inciso 5, nos da el derecho de tener iniciativa en corporaciones públicas. Se han tutelado ese derecho, se ha planteado y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y sobre esta tutela la ONU solamente respondió la PNUD, una evasiva, que no estaban obligados a responder, y el resto a la ONU le importó igual 8 que 80, no pasó nada. Y hoy se conmemora el Día Internacional de la Paz. Y yo no sé cuánta gente vive de la ONU, pero supuestamente esta organización surgió después de 2 guerras mundiales. Supuestamente uno de sus objetivos es mantener la paz y seguridad internacionales y todo lo que hacen o dejan de hacer afecta al pacifismo futuro. Entonces, temas tan claves como el simple hecho de que puedan garantizar que las peticiones sean un derecho fundamental, porque si la petición no es un derecho fundamental, no tiene sentido. O sea, es muy difícil poner demanda o hacer algo porque se manda una petición y no, nadie lo revisa. Si la ONU protege derechos humanos, mire, está violando el derecho humano 27 y no hacen nada. O sea, estamos billones de personas trabajando para transferirle dinero de lo que aporte cada país, bueno, malo, poquito, mucho, para mantener la ONU. Y mi pregunta es, ¿qué hace todo este poco de gente? O sea, ¿qué carajos es lo que hace? Incluso, ¿qué autoridad moral, ética, justa tienen para juzgar delitos o derechos humanos si ellos mismos violan derechos humanos? Que esto no tiene presentación de ninguna clase. Hoy que se cumplen 11 años y la ONU no ha hecho absolutamente nada. Incluso aquí hago un llamado a la señora Carolina Barbero, que es del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Medellín puntualmente. No han hecho absolutamente nada. Es que no hacen algo tan simple que tengo entendido que la Convención de Viena garantiza que quien esté en un país respeta las leyes de ese país desde el punto de vista de una organización diplomática. En Colombia la petición plantea que se debe trasladar por competencia. No son capaces de simplemente enviarle un correo a quien le competa y no hacen absolutamente nada. Mi pregunta es, y ya que Daniel está allá está cerca a las Naciones Unidas, está en Washington y tiene la voluntad de querer trabajar por la paz frente a un problema muy puntual que tiene que ver con regular la hoja de coca. Para él su interpretación es que las personas no confundan cocaína con coca y basado también en un análisis o en una frase que hacen unos indígenas del Cauca, que no recuerdo el nombre,
los Nazca creo que son, si la uva no es vino, la hoja de coca no es cocaína. Ahora, la situación también bien curiosa, que es un aspecto que afecta estándares de paz, porque para mí la paz no existe, parece que existen niveles tolerables de pacifismo, y hablando de cómo se mide, y me parece que más o menos lo que mide aquí está bien, y no es un tema que para mí sea el faro de la ONU. Si la ONU, billones de personas pagamos impuestos para cumplir estos objetivos, mantener la paz, pero venga, dígame en el índice mundial de paz qué tanto han aportado ustedes, ni idea, y tampoco les interesa, y violan el derecho humano 27. Están ahí, pague que pague un poco de gente haciendo no tengo ni idea qué, y dice que mantiene la paz y la seguridad internacionales. No responden peticiones, les da igual 8 que 80, que van a proteger los derechos humanos. Mire, lo están violando. Ahora, violan el derecho humano 17. Estas herramientas que se han propuesto, se les ha dicho, se pueden donar. ¿Por qué se pone ese hecho de donar? Porque el artículo 17 dice, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Si hay una persona que está pidiendo que si se garantiza su derecho humano 27, donaría lo que haría total o parcialmente de manera colectiva para que sea patrimonio y beneficie a toda la humanidad o a una población, un país, un departamento, un municipio. Eso es una violación que la ONU no haga nada. Eso es absurdo. Incluso para poder medir que ellos muestren resultados. Pues yo no sé qué carajo es lo que a mí, ¿cómo van a decir? No, nosotros necesitamos que nos transfieran los países para mantener la paz y la seguridad internacional. Pero venga, muéstreme qué es lo que usted hace concretamente. Dígame cómo se mide el mantenimiento de la paz, que no sé si usan el índice mundial de paz, que es una hipótesis, como la ciencia. Y ahí está el punto, proteger los derechos humanos. Pues mire, son tan descarados que los violan y están diciendo que los protegen. Ahora, supuestamente la ONU es la máxima autoridad, es prácticamente como el dios de la tierra dentro de los juicios que se hagan. Y violan derechos humanos como el 27 y el 17. Y eso es gravísimo. Por ejemplo, la pregunta que vengo haciendo todo este año, ¿la deuda mundial de más de 324 billones de dólares se puede pagar sí o no? Y puntualmente eso va a afectar la paz, porque no se está tocando lo que implica la escasez grave, el agotamiento definitivo de lo poco, mucho de todo y cada uno de los recursos naturales no renovables. Si se supone que no hay recursos naturales no renovables para pagar la deuda mundial, eso va a afectar la paz. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la ONU? Si ese tipo de preguntas no las va a responder y se ponen a hacer un montón de eventos, la biodiversidad, cambio climático, contaminación, todo eso es importante también. Pero el problema más caótico, complejo y dinámico, hablando en términos científicos, que le debería garantizar este derecho, es el problema de la escasez grave, el agotamiento definitivo, lo poco, mucho de todo y cada uno de los recursos naturales no renovables. Y otro punto, se está proponiendo hacer un simulador de recursos sociales, estatales y de recursos no renovables, porque en este momento hay un montón de personas que dicen estudiar economía, que como ciencia, supuestamente la economía estudia cómo gestionar los recursos escasos y están manejando el criterio, ni puta idea cuál criterio, qué pena la palabra, pero no hay una manera de simular los recursos no renovables. ¿Qué pasa? El cobre que quedan 30 o 40 años, las tierras raras, ¿cuánto quedan? ¿Qué están haciendo allá en Rusia, en Ucrania en este momento? Pues están buscando excusas para irse a robar las tierras raras. Lo mismo en Venezuela, eso es una guerra monetaria. ¿Por qué? Porque el país que más tiene petróleo, tiene oro, tiene coltán y muchas cosas. Eso afecta a la paz. ¿Será que no es importante ponerle atención a los recursos naturales no renovables? Porque si hemos tenido tensiones, guerras, conflictos, terrorismo en medio de la abundancia de la escasez, pues en medio de la escasez gradual y cuando llegue el agotamiento definitivo, por ejemplo, si supuestamente en 20 años se van a agotar la extracción de las reservas de oro y de plata, ¿qué podría pasar con la paz? Eso no debería estar respondiendo la ONU y eso no debería estar respetando la ONU el derecho humano 27, que es un derecho humano. Eso es lo más absurdo. Es que yo en este momento estoy con no es una rabia porque la rabia es una enfermedad creo que animal, pero me enoja bastante que no haya coherencia entre lo que se supone que hacen, en lo que hacen, lo que escriben y lo que dicen. Y para mí esto es vital, que se tenga en cuenta esto, y hago un llamado a la ONU hoy que supuestamente es el Día Mundial de la Paz, que no tengo ni idea qué es la paz, que la ONU va a cumplir 10 años desde que definió un objetivo de desarrollo sostenible que es el 16, que es el objetivo de la paz y justicia, y ellos mismos, y eso no es una institución sólida, porque hay institución ni siquiera respeta los derechos, o sea que hay instituciones sólidas. Entonces, como le decía esta semana a las cámaras, a una persona de la Cámara de Comercio, o a personas de la Cámara de Comercio que dicen que debería hacer, pero no hacen. Si vamos a hacer algo, empecemos a barrer por casa. Yo no sé, Daniel, ¿usted qué quisiera decir? Yo sí me quisiera callar porque yo estoy hasta los cojones
de tanta corrupción, prevaricato, estafa, delincuencia, concierto para delinquir. Yo estoy mamado, mamado de tanto atropello. Estoy mamado. ¿Qué podría decir usted, estimado, que yo estoy hasta los cojones? Y otra cosa, ya para la palabra Daniel, en este momento hay otro documento que no le he podido terminar del movimiento M27, justamente haciéndole una crítica profunda a un movimiento terrorista, narcoterrorista, que se llama el M19, que en este momento ya llegaron a poner su presidente para sus presuntos ideales y causas. Por eso ponemos el M27 generando conciencia sobre la violación, la gravedad de la violación del derecho humano 27 y el derecho constitucional 27 de Colombia. Que en Colombia el derecho humano 27 nos da el derecho, el Estado debe garantizar el derecho a aprendizaje, cátedra, investigación y enseñanza de derechos que también se violan. Y como dice un exfiscal norteamericano, que tampoco en Estados Unidos dan ejemplo, un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Entonces, si la misma ONU hace que camelle toda la humanidad, que para respetar los derechos humanos y protegerlos, y nos está quitando los derechos, eso no tiene ningún sentido. Yo no sé qué carajo está haciendo la organización, que para mí es un parasitismo el berraco. No sé usted qué tenga que decir, pero yo estoy mamado de tanta gran hijueputa delincuencia. Lo escucho, maestro. A ver, de verdad, es que realmente la ONU no está interesada en tratando como defensores de los derechos humanos en Colombia y pasar estas quejas, estas tutelas a la ONU, no directamente a Nueva York, donde los encargados realmente que reciben esas tutelas y que tienen que ver. Deberíamos de pasar también esto a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, a la OEA. Interesante pasar este informe a la OEA y hacer la queja correspondiente que dicen la petición que estamos haciendo. Me Da parece muy bien, Andrés. Daniel, mira, mira aquí, o sea, mira estos documentos. El 190 y 191. A las Naciones Unidas ya se les solicitó procedimientos especiales y ya se les solicitó medidas cautelares y no han hecho nada. Pero bueno, aquí vamos a enviar esto de acuerdo a esta conversación con este contexto. Pero todo esto ya está en conocimiento de ellos y no hace nada. Mire, esto fue el 11 de julio del 2004. Solicitud de procedimiento especial a las Naciones Unidas, puntualmente. Y medidas cautelares a la Corte Interamericana, creo que fue el mismo día. A ver, no aparece la fecha. 11 de julio. Uno fue el 11 y otro el 12. Entonces, pues, hermano, ahí queda, 11 de julio fueron los dos. El año pasado. Ujú. Sí, Sí, eso está radicado, ahí está el que fue recibido, tiene un código y todo. Es lo que digo, lo que está planteando, aquí está el código de la CIDH, eso está en Washington también. Y aquí está el código de procedimiento especial en la ONU, BTP CLH 81. No, ahora te lo doy, sí. varios radicados, ¿no? Ujú. Estoy buscando la frase del exfiscal norteamericano. Un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Ramsey Clark es fiscal general de los Estados Unidos. Y ellos mismos quitan derechos, ¿no? Pues igual los derechos son utopía porque no hay recursos para que todos los humanos garanticemos nuestros derechos. Pero por lo menos el derecho a decirle la verdad a las personas de que garantizar todos los derechos es una utopía, pues por lo menos hasta eso debería hacerse, que por eso peleo ese derecho. Ahora, este documento se escucha eco, si puedo hablar un momentico, Daniel, para continuar el hilo, por favor. Es, este documento Daniel, es que escucha eco, si puedo apagar tu micrófono un momentico. Listo.
Este documento intenta argumentar, predemostrar y prejustificar la correlación, causalidad, conexionalidad y consecuencialidad de la violación del derecho humano 27, 17 y 3, que ya analizó el 3, y derechos constitucionales como el 23, 40, 22, 2, 229, con el delito de estafa y prevaricato por omisión. Cuando vino el secretario general de la ONU a Cali en la COP16, que ya va a pasar un año, yo recuerdo muy bien que sembré un árbol en la estación, en una de las estaciones de bomberos de Cali y lo denuncié por estafa, por violar el derecho humano 27, porque la estafa en Colombia dice el que obtenga provecho ilícito para sí mismo, para un tercero, generando perjuicio ajeno, induciendo, manteniendo en error a otro a través de artificios y engaños, eso es estafa. Ahora, la invitación, que acá hay otra estafa de, por ejemplo, la Universidad Nacional, específicamente la de Manizales, que tiene un grupo de investigación en modelación matemática y computacional y no han querido poner a disposición ese recurso para poder cuantificar perjuicios y poder ponerlo en consideración con todas las necesidades que tiene la misma autosostenibilidad y autoexistencia de todas las universidades públicas. Y voy con esa que tengo eso concretamente y aplica para cualquier otra, es que ahí hay matemáticos, ahí hay ingenieros de sistemas, ahí hay de todo, ingenieros de todo tipo, que son personas que pueden cuantificar abogados, doctores en derecho, y necesitamos estimar los perjuicios de lo que pasa. Se van a cumplir un año desde que vino el señor a Colombia y hay perjuicios que siguen aumentando. Necesitamos medirlos para poder mostrar en evidencia que hay perjuicio. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Como no respetan el derecho a la ciencia, cuando, o cuando no, tengo entendido y aquí en este documento lo planteo de manera sarcástica, que cuando se presenta una hipótesis, se valida, se rechaza, se refuta o se mejora. Tengo entendido y espero salir de la duda en algún momento. El hecho de que no sepamos si eso no es, un ejemplo, si la deuda mundial puede pagar o no, nos están induciendo a mantener un error. Y cuando llegue el perjuicio, los que sí posiblemente tenían el poder de que garantizar que ese derecho se cumpliera o que ese delito no se no, de ese delito se deje de cometer, pues el perjuicio va a ser menor. Pero como se quedan callados, nos están perjudicando. Y ese es el punto de este documento para empezar a conectar la gravedad de violar el derecho humano 27 y lo que implica el delito de estafa. Y vamos a un punto aquí que está en este documento, que cuando se hizo, mire cómo se gasta el dinero en Colombia. De lo que pagamos de impuestos, el 61% es funcionamiento, la deuda era el 19% y la inversión el 20% únicamente. No nos han dejado permitir hacer un diagnóstico del uso de la inteligencia artificial. Se ha puesto aquí con los fiscales, jueces y magistrados, se ha escalado tan internamente y no han hecho nada. Y esto afecta a la paz porque el hecho de que, un ejemplo, este 61% que el próximo año supuestamente va a subir al 62% y este 20% va a caer al 11%, el hecho de que muchas personas con necesidades, deseos y sueños insatisfechos ya no reciban todo este monto de inversión social y vaya a subir la deuda que tenemos que pagar porque unos delincuentes se robaron el dinero y porque unos fiscales, jueces, magistrados no hicieron nada, esto va a afectar la paz y toda esta gente que ya no va a recibir dinero porque se cayó la inversión, va a generar conflictos. ¿Y dónde está la ONU ayudando a que esto se garantice? Porque no ha hecho nada, no ha hecho ni siquiera algo tan simple como lo que se pidió el año pasado, que trate de ayudarnos con la seguridad que necesitaríamos para hacer esto. Aquí está una solicitud de procedimientos especiales que es básicamente una solicitud de seguridad para poder hacer esto. Lo mismo con las medidas cautelares. La Corte Interamericana las negó. La ONU no ha respondido ni ha hecho absolutamente nada. Entonces, por dar un ejemplo de la cruda y dura realidad de Colombia, en lo que implica despilfarrar recursos públicos, y un ejemplo, hoy se cumplen 11 años de presentar una primera iniciativa para usar inteligencia artificial o tecnología para mejorar o hacer más transparente el manejo de los recursos públicos. Dos, el Departamento de Finanzas Gubernamental, que también se reiteró en esta presentación cuando hicieron esa hackathon, que violan el derecho humano 27, se presentó esta iniciativa y en Estados Unidos, que donde está Daniel, al 9 de abril había ayudado a ahorrar 150 billones de dólares y 931 dólares por contribuyente, que ya ha subido más y aún así por la deuda que tienen, eso no ha servido para resolver ese problema. Entonces, todo esto no afecta a la paz. Mi pregunta es, ¿dónde está la ONU? Que todos los privilegios de esa gente que vive en la ONU es fruto del pago de impuestos de billones de personas en el mundo. ¿Y dónde está respetando derechos humanos, garantizando la paz, si no hacen absolutamente nada? Ni siquiera ayudar
que la vida de las personas que estamos poniendo en riesgo por hacer visible todos estos problemas no hacen absolutamente nada. Y vuelvo y reitero, hagan lo que les diga su conciencia, pero lo que se haga o se deje de hacer va a afectar la paz futura. Incluso en esta tutela, que quizás Daniel no recuerda muy bien, que le hicimos a la ONU, planteamos el ejemplo que en Colombia el derecho constitucional 22 plantea que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y se propuso hipotéticamente, ya que está la ONU, que ese modelo debería considerarse como derecho humano fundamental también la paz, porque la interpretación que se puede hacer sobre ese derecho a la paz es que si una persona pide que se le respete el derecho, pues también cumpla con su deber. Entonces, en este caso, lo que hace la ONU y lo que deja de hacer, que al final es que no hace nada, lo que haga o se deje de hacer va a afectar la paz futura. Entonces, en este momento, y que es el Día Internacional de la Paz, denuncio mundialmente a este cartel, a este concierto para delinquir que hay en toda la ONU, en toda la humanidad, sobre este problema que esta organización no está cumpliendo sus deberes. Y mire, aquí están las pruebas de lo que se ha hecho y estoy casi seguro que no van a hacer absolutamente nada a no ser que las circunstancias se den. Pero mire lo que ha pasado y no están cumpliendo sus funciones. Y a pesar de que es una organización que tiene un fuero especial y lo que sea, estas organizaciones deberían dar respuesta mundial a lo que se hacen porque existen por los impuestos de muchas personas. Y al final, para mí, termina siendo como una entidad pública. Y esto podría ser prevaricato. Otro punto. Aquí está algo que envió Alexander Areiza. El área de la Cancillería de Colombia, en sus funciones está que deben garantizar los derechos humanos de los colombianos en el exterior. Lo mismo la Defensoría del Pueblo. Y en este momento, el presidente de la Corte Constitucional de Colombia fue el defensor del pueblo, como no cumplió sus funciones como defensor del pueblo, técnicamente debería estar juzgado por prevaricato, por omisión y estafa, pero como hay un concierto para delinquir, el señor en este momento ostenta un alto cargo en la rama judicial, uno de los más importantes, lo cual es absurdo porque técnicamente en este momento el presidente de la Corte Constitucional de Colombia es un delincuente por prevaricato, por omisión y estafa y tengo las pruebas de que es un delincuente porque no cumplió sus funciones cuando era defensor y ahorita es el presidente de la corte. Esto, esto tiene sentido porque este mundo funciona al revés, pero pues igual se plantea lo que está sucediendo. No sé, hermano, ¿qué más quisieras decir? Yo la verdad estoy mamado de tanta berraca delincuencia. Mira, aquí quiero mostrar lo que debería hacer Cancillería, que el domingo pasado está denunciando a una persona que quiere ser el representante de los colombianos al exterior en el Congreso y que es de la estafa histórica y que el representante que tienen ellos en su curul no ha hecho nada tampoco y todavía quieren volver a poner otra persona. Es que esto no tiene ningún sentido, vea. Esta organización es la entidad encargada de defender, promocionar, proteger y divulgar los derechos humanos, la garantía y libertad de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos residentes en el exterior frente a actos, amenazas, acciones ilegales, injustas, irracionales, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares. Daniel está residiendo en el exterior y en este momento, ¿qué se está haciendo? Y yo estoy viviendo en el territorio nacional y nos están violando derechos humanos y la persona de Cancillería que está representándonos en la ONU tampoco ha hecho absolutamente nada. Aquí voy a leer las funciones del Ministerio de, de la Cancillería. Articular las acciones de las distintas entidades del Estado en todos sus niveles y los particulares cuando sea el caso en lo que concierne a la relación internacional y la política exterior del país, en los ámbitos de la política, la seguridad y el comercio, el desarrollo social, la cultura, el medio ambiente, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la ciencia y la tecnología, derecho humano 27, y la cooperación internacional con fundamento en los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Formular y ejecutar actividades de protección de los derechos de los colombianos en el exterior. O sea, estos delincuentes deberían estar formulando, por ejemplo, lo que está pidiendo Daniel, una demanda a la ONU
y a todas las organizaciones de Estados Unidos, las redes sociales, todo ese cartel, que eso es un concierto para delinquir, y ejecutar las actividades para que se protejan los derechos de los colombianos en el exterior. Nos están violando los derechos de los colombianos en el exterior y ejercer las acciones pertinentes, deberían actuar pertinentemente ante las autoridades del país donde se encuentren, no están violando derechos, de conformidad con los principios y normas de derecho internacional. ¿Están haciendo esto? Este maldito cartel de delincuentes, este concierto para delinquir, es que esto es un cartel, puta. Quedan 15 minutos, ¿usted qué más quiere decir? Yo estoy mamado de tanta gran hijueputa delincuencia, hoy que es el Día Internacional de la Paz, y hace 11 años me vine del Valle del Cauca, Antioquia, y no ha pasado nada. ¿Qué podría decir usted, estimado? Lo escucho, adelante, adelante, allá, Washington, Houston, Washington. Daniel, más que un informe, pues el nombre de esto es denuncias, demandas y peticiones, exhortaciones y concientizaciones. O sea, esto no es una queja, esto es una denuncia de un concierto para delinquir. Estafa y prevaricato. Prevaricato de los delincuentes en Colombia que nos tienen pagando impuestos para que representen internacionalmente nuestros intereses y garanticen nuestros derechos o por lo menos hagan las acciones que no han hecho nada, que este fue el cambio, pero el cambio de delincuentes y puntualmente la ONU, que supuestamente debería ser el faro moral en derechos humanos, que los viola. Entonces, yo te pido una cosa, Daniel, que es lo que te he dicho en reiteradas ocasiones. Si quieres ayudar a representar un poco lo que el dolor que tenemos los colombianos y los hispanos, ese documento que vamos a hacer a partir de hoy, que lo vamos a hacer, te pido 2 páginas, lo voy a hacer con la asamblea, lo voy a publicar. Imprímelo y graba videos. ¿Me lo recibieron? ¿No me lo recibieron? Para que hagas ruido sobre el problema de las peticiones. Yo estoy seguro, vos llegas allá y no te ponen cuidado. ¿Por qué? Porque no respetan las peticiones y van a pasar 8 décadas o que nos muestre la ONU en qué quedó esa reunión. Te estoy mostrando que hay un documento oficial de la ONU. ¿Qué pasó con esa discusión en la asamblea? Porque toda esa gente está viviendo de los impuestos de toda la humanidad. Yo no sé quién le pague más o menos y creo que Donald Trump le redujo. Yo no tengo ni idea, pero algo de acá tiene que llegar allá. Y Colombia está ahí suscrita a la ONU, igual todos estamos en este planeta. Eso supuestamente es la máxima instancia de justicia. Que acá hay otro punto importante, ya que en este momento hay una persona que es colombiano, que está trabajando en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y es justamente lo que se le plantea a Silicon Valley. En este momento, el método para proteger software que en Colombia y el único país hispano, que lo dije esta semana en una reunión en la Cámara de Comercio que había una persona de España, el único país hispano que puede patentar software es España. Y ya que he participado en reuniones con inventores independientes de Estados Unidos, el método para patentar software en este momento es lo más anticientífico, porque esa manera de patentar software únicamente beneficia a las multinacionales y a todas esas grandes empresas de tecnología. Incluso la manera, porque el software se llama sistemas y métodos de procesamiento de datos. El hecho que en este momento, como eso es un cartel, como lo he dicho en varios eventos de tecnología, que tengo las pruebas que he ido 3 veces a Silicon Valley y que cuando fui hace 2 años, en el lugar donde hay más billonarios con quizás muchas más hipótesis de mejoras sobre sistemas de software y herramientas, me tocó comer una pizza de la calle porque me botaron la ropa, no encontraba trabajo, me pedían los documentos de acá y me tuve que venir hasta rogando que me volvieran a meter preso para que me dieran un permiso de trabajo y poder vivir dignamente. Estuve como casi un mendigo que hasta yo creo que me estaban dando droga porque me quería quitar hasta la vida. Esto me parece absurdo y que esto no se haya discutido, porque el método actual para patentar software, ya que hay un colombiano en la WIPO, eso es un tema crucial, porque estamos sometidos a que toda la tecnología lo hagan otros países y nosotros nos quedamos de espectadores. Entonces no nos dejan
participar y disfrutar del progreso científico. En el caso de la inteligencia artificial, hipótesis que ponemos, si no estás metido en esa mafia, en ese cartel, en ese concierto para delinquir, es como si hablaras con una pared. Y esta semana que hay un representante de Google en Colombia que lo conocí y le compartí que hasta donaciones que le hice a Google cuando trabajaba el año pasado en una empresa que empezó en una alianza con Google, justamente mostrando, se llama manos, porque se plantea que los latinos somos más que un par de manos. Entonces, allá en Norte de América, solamente le servimos y le vamos a trabajar con las manos. Vaya, propóngale que puede trabajar con la mente y no, si no viene de la alta alcurnia inglesa o no sé de dónde, gran hijo de puta. Yo sí estoy mamado, hijo de puta, que hace 11 años se presentó una hipótesis de un problema local con tecnología y no ha pasado una puta mierda. No pasa una mierda, eso es un hijo de puta concierto para delinquir. Si no me digan que no es un gran hijo de puta concierto para delinquir, porque ponen tutelas, se evidencian los derechos violados, se analiza racionalmente los delitos penales, al menos en Colombia, porque ese delito de estafa aplica en Colombia, o el prevaricato. Pero esto es absurdo, eso es un concierto para delinquir. Y lo dejo de presente hoy, que es el Día supuestamente Internacional de la Paz, que la misma ONU no cumple sus funciones. Entonces, maestro, vamos a hacer ese documento. Hoy voy a tratarlo de terminar con la rabia, bueno, eso no es rabia, que esa palabra no es adecuada. Tengo mucho enojo de todos estos atropellos y por favor, si puedes, graba videos, toma fotos, no me lo recibieron, si me lo recibieron, yo no sé, bueno, incluso eso ya depende de lo que quieras hacer, si te sacan o no te sacan, que esta semana es una corte que tienes de tu asilo, pero lo que sea para mí, yo te invito a eso ya que me llamaste hoy, a revisar qué vamos a hacer, que si no tenemos una organización, hermano, ya hemos hecho un documento, ya pusimos una tutela, este va a ser el tercer proyecto que iniciamos, ojalá este se concluya, yo me comprometo y espero terminarlo hoy, hacer un documento, 2 paginitas, que lo imprimes en una hoja, lo entregas, que te lo firmen, grabas, que no te hagan grabar o que por lo menos no tengo ni idea, pero hermano, deje pruebas de que se evidencie el atropello de los colombianos en el exterior y que eso es un concierto para delinquir, porque lo que tenemos que mostrar y hacer despertar a las personas es que eso es un concierto para delinquir, porque no respetan derechos humanos. Y en esta presentación a los norteamericanos, que son los que monopolizan todas estas comunicaciones, que muchos minerales son de los hispanos, se plantea, ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial supuestamente por los derechos humanos. Y aquí cuando se inició y se cambió el nombre de la Red Mundial de Defensores de Derechos Humanos por Agua Rights, como una red mundial de defensores generando conciencia de los derechos para evitar guerras, se les recuerda, no olvidemos que los derechos humanos no fueron cualquier casualidad humana, fueron proclamados después de la devastación de 2 guerras mundiales. Respetarlos no es opcional, es una responsabilidad que tenemos para mantener niveles tolerables de paz. El derecho, respetar el derecho a participar y disfrutar del progreso científico, los beneficios que él resulta en Derecho Humano 27, es tan importante como los demás. Y ellos, que ganaron la Segunda Guerra Mundial, dicen que fue una guerra por los derechos humanos. Y justamente, pues aquí estamos hablando, si ganaron la guerra por eso, pues respeten los derechos humanos, que los están violando. Y eso para mí es el mensaje, después de concluir todo eso, lo que ha pasado, yo estoy hasta la mierda que hasta aquí en esta presentación mostré los activos corrientes que tenía en diciembre, que mi realidad no ha cambiado una puta mierda. 333.000 pesos eran mis activos corrientes. Y toda esta gente, los hombres más poderosos del mundo, Donald Trump, el tercero, este señor Carlos Slim, el 20, que claro no nos quiere entregar 2 números y nos va a tocar por una tutela, Elon Musk el 25, Mark Zuckerberg ahí también está el número 13, toda esta gente que tiene el mayor poder, está el Papa Francisco antes de que se muriera, Bill Gates, que es uno de los accionistas de LinkedIn, Larry Page, uno de los accionistas de Google o de Alphabet. Y mire, Donald Trump tenía 6.2 billones, 363.3 billones Elon Musk, el señor Vivek, más de $1 billón, o sea, billonarios que empezaron a participar en esta hackathon, y yo con 303.000 pesos, y esta gente sí concentra fortunas que ahí se plantea. El futuro y el poder pertenece a quienes demuestren que lo pueden tener. Gente con billones no respetan derechos y ¿qué ha pasado desde ese tiempo? No han hecho absolutamente nada concreto. Y esa es mi invitación, no sé usted qué más quiera, yo estoy hasta la gran hijo de puta mierda, honestamente. Y qué bueno que me haya llamado para poderme por lo menos desahogar y dejar el precedente que estoy hasta la mierda, hijo de puta, porque yo hace 2 años, ya que el delincuente de Petro, que estaba chillando que porque traían
a los deportados de Estados Unidos con esposas. A mí estos gran malparidos de mierda me cogieron en San Francisco, me trataron como un preso sin ser preso, 2 días metidos en un carro, esposado de San Francisco a San Diego. Me botaron todo y mire la deuda, 37.509 billones. ¿Y cuánto era la deuda a enero? Perdón, a diciembre. Esa vaina no se puede pagar. Y sigue el mismo cuento y la ONU no hace nada, no hace absolutamente nada. A ver dónde está la mostración de la deuda que tenían el 24 de diciembre. Estaban 36.2, pero quiero mostrar la pantalla. Eso no se puede pagar. Y eso que hicieron ese departamento y eso que han despilfarrado menos. ¿Dónde está que aquí? Mira, no aparece, no aparece. Se desconectó. Aquí está. Mire, la deuda el 24 de diciembre, 36.256 billones. Miren lo que está en este momento, 37.5. Eso no lo paga nadie. Y ahí se mostró, si todos los billonarios, que son como 800, donaran toda su fortuna, no pagan ni el 20% ni el 25% de esa deuda. Imagínense el problema que hay con la violación de derechos humanos. Y Donald Trump e Elon Musk son supuestamente economistas de la Universidad de Wharton. ¿Qué es lo que estudian los economistas? O por lo menos les deberían quitar su tarjeta profesional como a todos los economistas del mundo. Eso no es la ciencia, eso es una pseudociencia y eso no es economía, eso se llama estafanomía. Porque ¿cuál es el criterio para emitir valor? Eso no son preguntas científicas que se deberían hacer en cada ciencia. Aló, ¿qué tiene para decir ahí, estimado, que ya va a cortar? Daniel, Daniel. Aló, aló. No, me bloquearon el micrófono. ¿Mm? Daniel, Daniel, ¿está allí? Daniel, aló, aló. Bueno, en conclusión, ya que se cortó, mire, ni con este departamento que me está pidiendo que verifique que sea un ser humano, no ha servido para resolver el problema de esa deuda. Y en Colombia tampoco se ha analizado que por lo menos ellos tienen algo de data, aquí ni siquiera se sabe. Mire, 206 billones por estimados de ahorros, 1.279 por contribuyente y la deuda desde el 24 de diciembre igual sigue en aumento. Y con eso concluyo. Espero que esta exhortación sirva. Me puedes hablar un poco, queda menos de 2 minutos. Ya Daniel se fue y bueno, eh, vamos a ver si grabó. Sí, parece que sí. Y bueno, feliz Día Internacional de la Paz. Espero que se haga un poco menos de injusticia. Que yo la verdad sí estoy mamado de todo lo que ha pasado y toda la voluntad que he tenido de tratar de hacer y poner mi grano de arena y que personas que no ponen ni granos de arena y no que quitan sigan teniendo privilegios de despilfarro, de consumo, de todo. Esto es lo más absurdo que hay. Entonces, con esto concluyo y estoy mamado de tanta delincuencia, mamado, mamado de tanta delincuencia. Hoy es 21 de septiembre del 2025, el domingo 16:02 y 31, 35 segundos. Ya con esto se cierra.